Estados Unidos de fiesta. Y es que acaban de salir los datos del crecimiento económico en agosto y México ha desacelerado el ritmo. Bajó el crecimiento en un 0,2% a lo que se tenía previsto, con lo cual están haciendo fiesta tanto los gringos como los conservadores mexicanos que están en contra del gobierno, celebrando que ha caído el crecimiento económico en México, a pesar de que esto es pues un poco una fake news. ¿Por qué? Porque sí, vamos a decir que creció menos de lo que se tenía previsto, pero aún así, lo único que se ajusta es de un crecimiento promedio anual del 3,4, podría bajar al 3,3 o incluso 3,2, lo cual siguen siendo números muy importantes para el país en medio de una crisis mundial por la que atraviesa Europa, donde vemos incluso recesión económica. Pues bueno, en México sigue creciendo el último trimestre del año. De esto y más nos va a platicar Emilio Cepeda. Emilio, ¿cómo estás? Buen día. Así es, el mes de agosto ha traído consigo un dato económico relevante para México, y es que según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, la actividad económica se desaceleró al 0,2% mensual en agosto, lo que representa una disminución de la velocidad de crecimiento desde un sólido 3,6% a un todavía saludable 3,4%. Aquí es importante tener muy en cuenta que estos datos, pues a fin de cuentas son pronósticos y que el crecimiento final podría variar, pero de confirmarse este escenario, es probable que México termine el año con un crecimiento del 3,2%. Ahora bien, ¿qué implicaciones tiene esta desaceleración en la actividad económica de México? En primer lugar, es fundamental entender que esta desaceleración no significa que la economía mexicana esté en una situación de crisis. No, sino más bien que está moderando su ritmo de crecimiento. Y es que, como mencionó Marcos Daniel Arias, analista de Monex, esta desaceleración sería el menor registro en 3 meses, pero aún cumpliría con el sólido avance que se ha mantenido desde abril, impulsado en parte por el alza del 0,48% en junio. En otras palabras, la economía mexicana ha estado en una trayectoria de crecimiento constante, y esta desaceleración podría ser vista como una pausa en ese camino. Vamos a checar un poquito esta nota que tenemos en pantalla. El título es así: actividad económica crecería 0,2% mensual en agosto. Vamos a tomar nada más estos primeros párrafos que tenemos por aquí. Aquí está. La economía mexicana continuaría creciendo durante el tercer trimestre del año. No obstante, el dato de agosto mostraría una desaceleración según los datos divulgados por el INEGI. Dice aquí, el indicador oportuno de la actividad económica, el IOAE, mostró un aumento de 0,2% mensual en agosto, ligeramente menor que la tasa del 0,3% prevista para el mes de julio. Con esto, la economía mexicana ligaría 2 meses perdiendo fuerza. Eso es básicamente, es un poquito contexto para que vean que la nota es verdadera. Pero bueno, a pesar de la desaceleración en agosto, las perspectivas para el tercer trimestre del año siguen siendo positivas. No se prevé un retroceso significativo en la economía durante septiembre, lo que podría resultar en un avance cercano al 0,9% trimestral. Esto, según los expertos, lo colocaría como el trimestre de mejor desempeño en 2023. En términos más amplios, pues bueno, Gabriela Siller, que es la directora de análisis económico y financiero de Banco Base, destacó que incluso si el crecimiento fuera del 0% en septiembre, pongámoslo así, el crecimiento trimestral del periodo sería del 0,82%, mientras que el crecimiento anual sería del 3,14%. Esto significa que incluso
En el peor de los escenarios, con una economía estancada en el último trimestre del año, México cerraría 2023 con un crecimiento anual del 3.22%. Sin embargo, es poco probable que la economía no crezca en absoluto en el último semestre, dado el impulso pues, que ha mantenido a lo largo del año. Por lo tanto, pues el piso de crecimiento para México este año sería del 3.2% y algunas estimaciones optimistas sugieren que sí, que podría acercarse al 3.5%. Ahora, profundicemos un poco más en el informe del INEGI y vamos a analizar cómo se comportaron los diferentes sectores económicos en agosto. Según el INEGI, tanto las actividades industriales como el sector servicios crecieron a una tasa del 0.2% mensual, cabe aclarar, durante el octavo mes del año. Esto indica que la desaceleración no se limita a un solo sector, sino que es un fenómeno generalizado en la economía mexicana. Sin embargo, es importante notar que este crecimiento sigue siendo muy positivo. A pesar de la desaceleración, la economía mexicana sigue creciendo, lo que es una clara señal de resiliencia y estabilidad en medio de un entorno económico global incierto. Para comprender mejor por qué la economía mexicana sigue creciendo a pesar de la desaceleración en agosto, pues es importante analizar los factores que están contribuyendo a este crecimiento, ¿no? Uno de los factores clave es el impulso que proviene de meses anteriores, especialmente el alza del 0.48% en junio. Este impulso ha mantenido a la economía en una senda positiva y pues ha contrarrestado en parte la desaceleración en agosto. Y es que además México ha estado experimentando ahora sí que un aumento en la inversión extranjera directa y ha mantenido una política fiscal prudente, lo que, bueno, también ha contribuido a la estabilidad económica. Pero bueno, en resumen ya todo lo que venimos comentando desde el principio, la desaceleración en la actividad económica de México en agosto, aunque notable, no debe ser motivo de alarma. Es importante recordar que la economía es cíclica y que las fluctuaciones en el crecimiento son normales. Las perspectivas para el tercer trimestre del año siguen siendo positivas y hay razones para creer que México cerrará el año con un crecimiento sólido, incluso, ya lo dijimos en su momento, superando el 3%. Además, el país ha demostrado ser resistente a las turbulencias económicas globales, lo que es una clara señal alentadora para el futuro. Es fundamental que las autoridades económicas continúen implementando políticas que fomenten la inversión y el crecimiento sostenible, la diversificación de la economía y la promoción de sectores clave como la tecnología y la energía renovable son áreas en las que México puede seguir creciendo y fortaleciéndose. Y en última instancia, México tiene un gran potencial económico y está en una posición sólida para enfrentar los desafíos económicos a medida que avanza hacia un futuro próspero. Muchas gracias. Nos estamos viendo.